Muy buenas tardes, señorita Giselle. Nosotros en esta ocasión somos alumnos de la Universidad Nacional de San Agustín, filial Moyendo, en la cual es la carrera de Administración con el proyecto Cayari Unza. Mi nombre es Giancarlo Jesús Segarra Mamani, del primer año, y estamos realizando esta entrevista debido a la coyuntura que está viviendo debido a la pandemia. A continuación, le cederé la palabra a mi compañero John Michael Palacios Chapa para que continúe la entrevista. Bueno, me presento, buenas tardes, soy yo, Michael Palacios Chapa, quien va a realizar la entrevista. Empezando con las preguntas, quisiera preguntar cuál es su nombre, cuántos años lleva trabajando en el centro de salud y qué cargo desempeña en este. Bueno, ante todo, muy buenas tardes a todos los estudiantes. Mi nombre es Giselle Guaynapilco, soy médico general del equipo de respuesta rápida del Centro de Salud de Alto Inclán. En sí, ya como equipo de respuesta rápida, vengo trabajando casi un año desde que inició la pandemia, ¿no? En sí, este trabajo del equipo de respuesta rápida se inició por la pandemia del COVID-19. Sí, ¿usted ha llegado a contagiarse de este virus? Sí, bueno, incluso en mi contagio se dio a inicios del COVID, porque antes yo radicaba en la ciudad de Lima. Entonces, como sabíamos, en un inicio nadie tenía las medidas de bioseguridad frente a este virus, porque no sabíamos, era algo nuevo para todas las personas, ¿no? Incluso para los médicos. No había, digamos, estas medidas de bioseguridad como es el uso de mascarillas, de protección facial, el distanciamiento social, no se conocía de todo eso. Entonces, lamentablemente a mí me tocó sufrir de esta enfermedad, pero lo bueno es que fue algo leve, ¿no? Que no pasó a mayores. Comprendo. ¿Usted siente que el Estado le ha brindado apoyo al sector salud o al centro de salud donde usted trabaja? En sí, bueno, si nos podemos hablar de números, el gobierno del Perú a todo lo que es el sector salud solo da menos del 3% del PBI, ¿no? A comparación de otros países como Chile, como digamos Estados Unidos, o países en desarrollo, donde el Producto Bruto Interno que se destina para el área de la salud es el 8.8% del PBI en promedio, y nosotros estamos en un 3%. Y con esto de la pandemia, o sea, hemos visto lo peor del sector salud, o sea, esa pequeña cantidad de, digamos, de apoyo que nos dan a nosotros, ¿no? Ahora el objetivo que tiene, digamos, el MINSA, el Ministerio de Salud, es, digamos, llegar siquiera al 2030 al 6%, o sea, que el 6% del PBI sea destinado para lo que es el área de la salud, ¿no? Y ahora todos los fallecimientos o todos los contagios que se está dando en el Perú, o sea, demuestran, ¿no?, que el sector salud no ha tenido el apoyo suficiente. Comprendo. Podría decirse que el Estado ha tenido falencias, ha tenido fallos ahí en apoyar al sector salud ya desde el inicio. Claro, desde más antes, incluso anteriores ministros que han sido, digamos, los han tratado mal. En sí no ha sido mucho, no vamos a hablar mucho del tema de la política, ¿no? Porque sería extendernos, pero desde antes siempre se ha luchado, el gremio médico ha luchado porque se le dé mayor importancia al área de la salud. Muchas huelgas no eran simplemente porque nos suban el sueldo, sino eran para tener una mejor infraestructura y dar una mejor calidad de atención a los pacientes, ¿no? Y ahora se ve reflejado todas las carencias que tenemos, ¿no?, en el sector salud. Sí. ¿Usted qué piensa sobre el riesgo de contagio del personal personal médico que trabaja en primera línea, como es usted? En sí, en un inicio el riesgo era mayor. ¿Por qué? Porque incluso las EPPs, o sea, los equipos de protección personal, llegaron hasta después. La exposición era mucho mayor. Por eso muchas personas o muchos profesionales de la salud, médicos y no médicos, incluso dejaron de lado la profesión o su trabajo porque no había seguridad, porque empezaron a, digamos, a contagiarse, porque el Estado no daba todas esas medidas de protección hacia
hacia las personas, ¿no? Hacia la primera línea. Tanto ha sido así que si nosotros hacemos miramos hacia atrás, vemos que en un inicio todo lo que eran puestos de salud y centros de salud, es decir, el primer nivel de atención, cerró prácticamente y solo, digamos, funcionaban los hospitales, ¿no? Y ahí vimos cómo es que los hospitales se llenaron de muchos, digamos, pacientes. ¿Por qué? Porque todos iban a hospitales, nadie iba a centros de salud, porque los centros de salud estaban cerrados, porque no tenían cómo, digamos, dar seguridad a los propios pacientes, ¿no? Ahí vimos que fallamos completamente. ¿Por qué? Porque ahora nos damos cuenta que la mejor forma o la forma correcta de combatir al COVID es desde el primer nivel de atención, es decir, desde los puestos de salud, desde los centros de salud. Ahí debe ser, digamos, la captación y atención de pacientes, ¿no? Para que, o sea, captar a los pacientes asintomáticos a leves para que no pasen a pacientes críticos, no, digamos, estemos gastando más en camas UCI, en hospitalización, en medicamentos que tal vez no llegan al Perú, ¿no? Cuando se puede, digamos, prevenir captando y dando tratamiento a casos leves. Ujú. Según tengo entendido, digo, hay personal médico, o por no decir todos, ¿no? Por unos cuantos, que han llegado a dejar su vocación de lado por tener miedo al contagio. ¿Qué piensa de esto? Bueno, justo como te comentaba, ¿no? Muchos de nuestros compañeros o colegas médicos y no médicos dejaron de trabajar o incluso no hubieron muchas ofertas laborales, ¿no? Porque faltaban médicos, faltaban profesionales de la salud, pero ellos me parece que tuvieron razones más fuertes para dejar lo que es el trabajo. ¿Por qué? Porque tal vez tenían ciertas enfermedades tipo, digamos, yo que sé, cáncer. Hay muchos médicos que tienen cáncer y trabajan, pero ya con esto del COVID, el gobierno no supo dar seguridad. Entonces uno tiene que sopesar entre su salud y entre el trabajo, ¿no? Por más que uno tenga vocación, lamentablemente tenemos que hacer ese balance, incluso en la familia. Si nosotros tenemos un familiar con muchas comorbilidades y somos el sustento, pues tenemos que hacer ese balance, ver qué es lo mejor para nosotros. Obviamente que hay muchos colegas que quisieran trabajar, pero también tienen que poner eso, ¿no?, en la balanza. Claro, pero tiene que pensar primero en su familia. Claro, en su familia, como todos, ¿no? Siempre nosotros, como dice la frase, primero soy yo, segundo soy yo, tercero soy yo. Porque si yo me enfermo, o sea, no ni como profesional, voy a poder, digamos, ayudar, ¿no?, a mis pacientes. Ujú. ¿Usted qué siente por sus colegas que no han podido recibir el apoyo para los implementos, para poder trabajar, y que algunos de sus colegas han podido llegar a fallecer o han fallecido? Bueno, en sí, desde el primer fallecido que hubo el año pasado, que fue un colega, ni siquiera era una persona mayor, no era no era un conocido mío, ¿no? Pero es como una familia, todo el gremio médico es como una familia. Y ver que a lo largo desde agosto, desde julio que empezaron los fallecimientos hasta ahora, ya van casi 300 colegas médicos en el Perú que han fallecido, desde jóvenes practicantes que por su vocación, que digamos tienen esa pasión de la juventud, por ayudar a la gente, ha fallecido, jóvenes de 20 años, hasta personas que tal vez no deberían de estar trabajando por la licencia, personas de 70 años que por el cariño que tienen a la profesión se arriesgaron, maestros que han fallecido de 70, 80 años, personas que lamentablemente ya no van a regresar, que lamentamos, ¿no? Todo el gremio médico lamenta su deceso y son unos héroes. Para nosotros son unos héroes y son, digamos, un impulso a seguir para luchar por el derecho de los médicos y también el derecho que tenemos todas las personas, ¿no? Todos los peruanos. Claro. ¿Qué medidas de protección se han llegado a implementar en sus centros de salud para resguardar su personal médico?
Como también, bueno, recordando, haciendo alusión a, a una pregunta anterior, en un inicio, debido a que no teníamos todos los EPPs, se cerraron, o sea, todo lo que es el primer nivel de atención cerró su atención, ¿no? Salvo emergencias. Pero ahora, con la ayuda que ha dado el gobierno, ¿no? Ya lo que se hizo desde la primera instancia es hacer un triaje diferenciado. ¿Qué significa? Que todos los pacientes sintomáticos respiratorios, así no sean COVID, o sea, un COVID sospechoso, ¿no? Una infección respiratoria, tiene que ir a un consultorio diferenciado. No se hace una atención con los demás pacientes, con una gestante, con una persona que va por su control de diabetes, no, sino que va a una atención, a un triaje, a un consultorio que se encuentra en una ubicación distinta a la atención normal de los pacientes. Y el cuidado que se da tanto del personal como del paciente es muy minucioso. Te doy el caso de mi centro de salud. Yo trabajo, como les comenté, en el centro de salud de Alto Inclán, de Mollendo, entonces la atención no se da en el mismo centro de salud. Antes sí, se daba, digamos, en la parte de las carpas, porque no teníamos otro ambiente. Pero ahora, por ejemplo, la atención del triaje diferenciado se hace en lo que es el CONAFOBICER. Es un ambiente que tal vez más adelante va a funcionar como un CAP, es decir, un centro de aislamiento temporal. Pero por el momento, a todo paciente que es sintomático respiratorio, tiene que ir a atenderse ahí. Sí, sí, sí estoy al tanto de eso. Usted me dijo que faltó apoyo del Estado, ¿no? Desde el principio. ¿Qué cree usted que falte a su centro de salud para poder desempeñarse mucho mejor de lo que ya está? Si hablamos del centro de salud, lo que falta es más personal técnico, desde el personal de limpieza, el personal técnico de enfermería, médico, es decir, el recurso humano. ¿Por qué? Porque nuestro centro de salud, digamos que es el de nivel 1-4, es decir, que atendemos las 24 horas, ¿ya? Pero la cantidad de profesionales por turno es pequeña, entonces no nos damos capacidad, no podemos atender a toda la población que viene, y muchas veces eso retarda o hace que perdamos a nuestra población, porque no podemos, digamos, si vienen unas 50 personas, en un turno no vamos a poder atender a las 50 personas, ¿no? Porque falta personal. Si hubiera mayor personal, hubiera mayor, digamos, también en cuanto a la medicación, en cuanto a la protección, se brindaría una mejor calidad de atención. Incluso muchos, en un inicio, ¿no? Y hasta ahora, muchas veces los EPPs que nos dan son insuficientes, y uno de su propio bolsillo, por el cuidado que tiene que tener, ¿no? Para no contagiarse, tiene que, digamos, comprarse sus propios EPPs. Y bueno, también por parte de la población, mucha gente, digamos, que es de recursos escasos, viene para atenderse, se le atiende, pero hay muchos medicamentos que se acaban. O sea, sin mentirte, a la primera semana hay medicamentos que ya no va a encontrar. Es decir, si un paciente va a la segunda semana, tal vez una cánula binasal, que porque necesita su oxígeno, no la va a encontrar y va a tener que comprarse. Entonces, lamentablemente tenemos falencias en muchos aspectos, ¿no? Recurso humano, infraestructura, farmacia. Y creo que eso pasa no solo en nuestro centro de salud, sino en muchos centros de salud. Sí, ¿me podría decir usted más o menos en promedio si los contagiados de COVID han aumentado o han disminuido en estos últimos meses? Bueno, hasta lo que era el mes de noviembre, la cantidad de contagiados ha disminuido. Pero ¿qué pasa? Todos ya sabíamos que venía la segunda ola, muchos de nosotros, o bueno, en general toda la población se confió, incluso desde el punto de vista profesional, ya no se hacían lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Ir y captar pacientes, sino que ya esos pacientes se perdían. Y de ahí poco a poco, ocultamente,
han empezado, digamos, a contagiarse y se dio la segunda ola. Y para lo que es el mes de febrero, finales de enero a inicios de febrero, explotó. ¿Por qué? Porque la cantidad de pacientes que antes venían al triaje diferenciado, antes era, digamos, 5 en promedio, 5 por turno, ¿no? Máximo. Y a lo que iniciamos en febrero, 20 por turno, de 15 a 20 pacientes por turno, sin contar las emergencias, ¿no? De noche. Entonces, hemos visto cómo ha subido ni siquiera gradualmente, o sea, se ha punteado terriblemente los casos. Y si vemos y no solo eso, o sea, algo más que se puede resaltar es que antes, en la primera ola, por ejemplo, los casos que se tenían, ¿no?, reportados eran de personas adultas, es decir, de 30 a 59 años, mayores de 60 años, eran los casos o los pacientes que más acudían a los servicios y los casos que estaban registrados. Pero en esta segunda ola hemos visto muchos pacientes jóvenes, de 18 a 29 años, y niños, infantes de 10 años, bebés de 2 años, que están acudiendo al establecimiento por el COVID, ¿no? Porque se le diagnostica COVID. Hasta ahora, si hacemos más o menos, si hablamos de números también, hasta ahora, por ejemplo, solo en lo que es Mollendo, si te hablo de Mollendo hasta ahora, tenemos en total 2.591 pacientes positivos vivos, te hablo de personas vivas. Y en total en Mollendo tenemos 78 fallecidos hasta ahora, ¿no? Desde el 2020. Es en nuestro registro que nos envía estadística, ¿no?, de la red de salud de Islay. Solo en Mollendo. Y si te hablo, si quieres ser más exacta, si te hablo, digamos, de todo lo que es la provincia de Islay, tenemos en total 5.011 pacientes positivos vivos hasta ahora y 127 fallecidos, ¿no? Y vemos cómo, o sea, estas cifras van aumentando, van aumentando. Sí, no, ¿cómo decirlo? Es Feo, ¿no? alarmante. Ajá, alarmante. Es Ver alarmante. que las cifras de contagiados y fallecidos vayan aumentando. Es lamentable y es muy triste porque si hablamos también solo de Mollendo, del hospital de salud de Mollendo, vemos que diariamente en promedio fallecen, no baja de 3 pacientes por día. Hay días que fallecen 6, hay días que fallecen 8, pero no baja de 3 pacientes por día. Y eso es pues algo que muy aparte, ¿no? O sea, solo contamos pacientes que fallecen por COVID. Usted, según tengo entendido, y varias personas saben, ¿no?, que hay personas que ponen la excusa de que no van a realizarse una prueba rápida a un centro de salud porque piensan que se van a contagiar en el camino y otras cosas más. O sea, ¿qué piensa usted sobre estas personas que ponen esa excusa? Bueno, lamentablemente en el Perú lo que nos falta es mucha educación y empatía, ¿no? Porque hay personas que incluso sabiendo que son positivas, siguen trabajando. Y lamentablemente la excusa que ellos ponen, y también uno trata de comprenderlos, ¿no? Pero dan la excusa de que en sí, si digamos, esta es una excusa que siempre le escucho, ¿ya? Si no muero de COVID, voy a morir de hambre. Esa es la situación de nuestro país. Y pasa, ¿no? Hay personas que si no comen, o sea, bueno, si no trabajan, no comen, viven del día a día. Eso es triste, pero eso también va desde, o sea, ese es un llamado de atención, ¿no?, a nuestras autoridades. ¿Por qué? Porque no son capaces, digamos, de cubrir las necesidades básicas de la gente, que es el agua y la luz. O sea, sobre todo el agua, ¿no? Porque sabemos que uno puede categorizar país o, digamos, provincia o distrito donde no hay agua, ya lo catalogamos como extremadamente pobre. ¿Por qué? Porque no tiene las medidas de salubridad mínimas que se requieren, ¿no?, para decir que es extremadamente o no pobre, ¿no? Entonces, hay gente que
como te comentaba, que sabiendo que son positivos o sabiendo que son sospechosos porque han tenido contacto con una persona positiva, no van a ir por el simple hecho de que no quiere que se les catalogue como casos confirmados, ¿no? Porque tienen miedo de que, o ellos incluso saben, ¿no? No, lo más probable es que sí sea positivo, pero no voy porque si no en mi trabajo, digamos, me van a retirar del trabajo, y ya no voy a poder, digamos, continuar, no voy a poder ganar dinero y no voy a poder alimentar a mi familia, digamos, es la excusa que ponen, ¿no? Entonces, eso está mal porque uno debería de ser empático y eso también parte desde la educación que nos imparten, ¿no? Desde la familia, desde la casa. Y eso sí tendría que, todo eso, o sea, todos esos campos que abarca esta pandemia, desde la educación, desde la economía, ya deberíamos todos de reflexionar, ¿no? Cómo podemos cambiar esta situación para que en una siguiente pandemia, porque obviamente que esto recién empieza, en sí, todo esto de las pandemias recién empieza, cómo podemos afrontarlo, ¿no? Desde nuestros hogares. Claro, porque en sí las personas contagiadas que no se quieren a realizar la prueba o saber si están contagiados o no, no solo se ponen en peligro a ellos mismos, sino a su familia, a sus seres queridos. Y eso es lo que no ven. O sea, lamentablemente, eh, siempre yo cuando voy, por ejemplo, a las familias a visitar, les digo, no van a llorar sobre la leche derramada. ¿Por qué? Porque me ha tocado familias donde lamentablemente, luego de que se les ha advertido y tal vez han hecho oídos sordos a esas recomendaciones tan sencillas como es el aislamiento social, de no compartir una misma mesa, de evitar las reuniones sociales, que digamos les ha entrado por un oído y les ha salido por el otro, que después de un mes están enterrando a sus papás, a sus abuelos, a sus hermanos. Entonces, falta de empatía por parte de nuestra población peruana. Claro. Más o menos usted, ¿cuántas personas entre la tercera edad y jóvenes ha visto llegar al centro de salud contagiados ya? Si hablamos, por ejemplo, de números, yo te hablo como Mollendo, ¿ya? Por ejemplo, adultos mayores, solo de Mollendo, positivos, y si hablamos desde que inició la pandemia, son aproximadamente 360 pacientes mayores de 60 años. Y si hablamos, o sea, de pacientes que son positivos, ya positivos, y si hablamos de personas, por ejemplo, hacemos un contraste al caso de jovencitos menores de 15 años, aproximadamente unos 100 pacientes. Te estoy hablando eso en promedio desde que empezó la pandemia en mi centro de salud. Sí. Usted que me dijo que va a las casas, ¿no? A realizar las pruebas. ¿Cuáles son los síntomas más comunes que usted encuentra y cuál es el procedimiento que realiza? Ya, mira, como equipo de respuesta rápida, lo que nosotros hacemos es, primero nos notifican de un caso sospechoso o confirmado. Si es el caso confirmado, vamos a la casa y hacemos un registro de todos los contactos y vemos quiénes pueden tener síntomas o no. Si, digamos, lo captamos el mismo día que se confirmó ese paciente, o sea, ese caso primario, lo que hacemos es hacerles un seguimiento. Es decir, a toda la familia que ha estado en contacto con él, se le hace un cerco epidemiológico, es decir, se le aísla. Así no tenga síntomas, se le aísla y se le considera sospechoso. ¿Qué es lo que tienen que hacer en la familia? Dentro del mismo hogar, tienen que aislarse entre ellos. Es decir, no porque, digamos, no todos somos positivos, vamos a seguir conviviendo como antes lo hacíamos, sino que cada miembro de la familia tiene que estar aislada en su habitación. Y ese aislamiento es por 14 días. ¿Por qué? Porque en estos 14 días, bien la persona, uno de los contactos, tal vez no se ha llegado a contagiar, o sea, va a estar bien. O bien puede ser un caso asintomático, que no va a desarrollar síntomas. ¿Qué pasa en otro caso?
bien esa persona sí logra desarrollar síntomas. Entonces, estos 14 días nos permite ver cómo es que va evolucionando. Si solo desarrolla síntomas leves o tal vez tiende a complicarse. Generalmente los que tienden a complicarse son personas con comorbilidades, es decir, personas mayores, digamos, de 60 años o que sufren de alguna enfermedad como diabetes, presión alta, cáncer, alguna patología que disminuya sus defensas, ¿no? Entonces, si una vez que el paciente o toda la familia a la que se le ha hecho el cerco epidemiológico ya pasa los 14 días y cumple todas las medidas de seguridad, no tiene por qué complicarse. Hemos visto personas, familias responsables, que incluso personas, digamos, que tienen familiares con obesidad, abuelitos de 90 años, que se han aislado, han desarrollado síntomas leves. ¿Y cuáles son los síntomas más característicos del COVID? Pues son tipo gripe. A todos nos ha dado la gripe. Entonces, no es algo que uno desconozca. Dolor de cabeza, dolor de garganta, puede haber un poco de dolor de pecho, estornudo, congestión nasal, incluso puede haber una tos. Son los síntomas más característicos del COVID, ¿no? En fases iniciales. Hay personas, como les digo, el 80% en sí de los casos son leves y nosotros deberíamos de seguir en ese grupo, en casos leves. No deberíamos de por qué pasar a caso moderado ni a caso severo. Y como te digo, los que pasan a ese nivel, a ese sector, son personas que han incumplido, o sea, no se han aislado, han seguido trabajando, porque el COVID te debilita. Entonces, ellos al seguir trabajando, al seguir esforzando a su cuerpo, han hecho que, digamos, sus defensas no puedan trabajar bien. ¿Por qué? Porque han seguido tal vez haciendo deporte, haciendo sus actividades de esfuerzo, han seguido exponiéndose y exponiendo a su familia, porque al no seguir, al no aislarse, nuevamente, digamos, la carga viral, la cantidad de virus que está ingresando a su cuerpo es mayor, porque se siguen exponiendo y se complican. De lo que debería de ser como un simple resfrío común, pasa a una neumonía. Y de la neumonía, ya lamentablemente muchos no, si se salvan, quedan con secuelas, es decir, una fibrosis pulmonar. Claro, como me acaba de comentar usted, ¿qué piensa de estas personas, ¿no? Que hacen, que no se cuidan y hacen caso omiso al contagio? Bueno, en sí, incluso nosotros cuando captamos un paciente positivo, les hacemos firmar un consentimiento informado de que tienen que estar aislados. Así no quieran, tienen que estar aislados 14 días. ¿Por qué? Porque está penado por la ley, está yendo en contra de la salud pública. Entonces, no es algo que yo me dan a elegir, ¿no? Si quiero me aíslo, si no quiero no. Y si nosotros sabemos de algún caso positivo que está saliendo, entonces inmediatamente notificarlo a lo que es en este caso la policía, porque es un trabajo en conjunto, es un trabajo en conjunto y como te digo, eso es penado por la ley, porque a nadie nos gustaría que mientras nosotros nos estamos cuidando, venga una persona irresponsable que esté en la calle y por la irresponsabilidad de esa persona pueda contagiar a una persona, a nosotros, y nosotros llevar el virus a nuestra casa y tal vez infectar, ¿no? a nuestra abuelita o algún familiar que tenga comorbilidades, ¿no? Ujú. ¿Usted qué recomendaciones, consejos y recomendaciones le daría a la población en general para prevenir el contagio y a las personas que ya están contagiadas? Como te digo, parte del tratamiento, y como le digo a todos mis pacientes, parte del tratamiento, y que sé que es un esfuerzo y es un sacrificio, no hay, digamos, una pastillita milagrosa, no hay las gotitas salvadoras, no. Parte del tratamiento, y para mí el más importante, es el aislamiento. Y lo vuelvo a repetir y siempre lo digo hasta que me canse. Si tú te aíslas, lo que vas a lograr es disminuir la carga viral dentro de tu familia. Si toda tu familia tiene COVID, al aislarte,
al aislarse entre ustedes, lo que van a lograr es que la carga viral de cada uno solo sea esa, que no estén intercambiando la carga viral. Al mantener, digamos, su cuarto con un ambiente ventilado, van a hacer, digamos, que los virus o los virus que tú tienes se disminuya y con la ventilación hay un flujo de aire. Entonces, parte del tratamiento es el aislamiento social, mínimo 14 días, porque en esos 14 días podemos contagiar, ¿ya? Muy aparte del aislamiento social es el lavado de manos, algo que lo sabemos desde que éramos pequeños. Y es algo que en todas las enfermedades, incluso el dengue, la fiebre amarilla u otro tipo de las enfermedades diarreicas, otro tipo de infecciones respiratorias, se pueden prevenir con el simple hecho de lavarnos la mano. Lavarnos la mano con agua y jabón, algo que todos tenemos en casa. Agua y jabón, si quiera hacer con abundante espuma, mínimo unos 20 a 30 segundos. Créanme que con eso, ayudan bastante a su familia. Otro punto importante es el uso de la mascarilla. Muchas veces solo contamos, antes no se sabía de esto, ¿no? Pero ahora con el uso incluso de las mascarillas artesanales que uno se hace en casa, y si usan su protector facial, créanme que van a dar seguridad a sus hogares. Aparte de eso, el uso, digamos, a la entrada de la casa, la desinfección. Es decir, el uso, no es necesario que tengan tal vez esos implementos del amonio, que sí sería bueno, pero muchos hogares no lo pueden tener. Pero si cuentan, por ejemplo, en la parte de la entrada con lejía para los zapatos y cambiarse inmediatamente la ropa con la que salen a la calle, ¿para qué? Para que bien la puedan lavar, o si no, ponerla al sol, siquiera por mediodía o por unas 3 horas, para que, digamos, mueran los virus, es una buena medida. Otro punto importante es evitar las reuniones sociales. ¿Cuán importante es evitar las reuniones sociales? Si yo te cuento o te comentaría de todos los casos que veo, siempre hay un enlace. Es porque acudieron a un bautizo, un cumpleaños, el cumpleaños de la abuelita, Navidad, Año Nuevo. Navidad y Año Nuevo han sido, digamos, las celebraciones que han hecho que se produzca esta segunda ola. ¿Ya? ¿Por qué? Porque han venido gente de todo sitio. Han viajado personas de Mollendo a Arequipa, Arequipa a Lima, y ha sido un intercambio terrible, digamos, de las cepas, ¿no? Otra medida de protección importante es la limpieza del hogar, sobre todo si son de superficies de inmuebles, con lejía. Si son de productos, digamos, más delicados, tal vez con el alcohol, ¿no? Al 70%, pueden usar eso para productos, o para, digamos, productos más personales, como es el celular, yo qué sé, ¿no? Otra medida de seguridad muy importante y que nosotros no deberíamos de olvidar es el uso del alcohol, ¿no? Es algo que todos creo que ahora ya es parte, como un pañuelo en nuestro bolsillo, ¿no? Pero, ¿por qué toco este punto? Porque a veces nos confiamos, es decir, llevamos nuestro alcohol y pensamos que al usarlo cada rato nos estamos cuidando. Y sí, nos estamos cuidando, pero olvidamos, hay mucha gente que olvida el lavarse la mano. Yo me he dado cuenta muchas veces que usan tanto alcohol que ya dejan de lado el lavado de manos con agua y jabón. Cuando, repito, más importante que el alcohol es el lavado de manos. Esas serían sobre todo las medidas, ¿no?, más importantes, y no es algo que no se pueda lograr, no es algo que no podamos realizarlos nosotros como personas, ¿no? Que están, digamos, como diríamos, a nuestra disposición, que podemos hacerlo todos, pero que lamentablemente a veces nos confiamos, a veces, como te digo, lloramos sobre la leche derramada y ya queremos, ¿no? Gastamos incluso más dinero en el tratamiento que en la prevención. Gran parte de cómo está nuestra salud, de las fallas que hay en nuestra salud,
no es tanto por tal vez porque no hay hospitales o porque no hay médicos, sino es porque las personas no saben prevenir. Con un simple lavado de manos puedes evitar que te dé una diarrea, que te dé dengue, que te dé el COVID, ¿ya? Y algo más, antes de que me olvide, un punto importante con respecto al COVID es que no tienen que automedicarse. Hay gente que se ha complicado, jóvenes de su edad de ustedes, que imagino que van entre los 20 a 25 años, jóvenes que se han complicado, han llegado al hospital, han llegado a UCI, no porque tengan las defensas bajas, sino porque a veces en nuestro afán de curarnos rápido, se automedican. Van a la farmacia y ustedes se compran antibióticos de un tipo, otro tipo, y lamentablemente no solo hacen que el virus, digamos, no le pase nada, sino hacen que malogran a su hígado, producen una insuficiencia hepática, dañan a sus riñones, producen una falla cardíaca. Hay personas, como les digo, que han tomado, por ejemplo, el dióxido de cloro, llamándola las gotitas milagrosas o la agüita milagrosa, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi experiencia les cuento que el dióxido de cloro es letal, no les recomiendo. Antes no sabía mucho de esta sustancia, pero debido a que ha habido muchos jóvenes y también casos que me han comentado, me puse a investigar un poquito más y no, el dióxido de cloro obviamente puede tener, yo qué sé, cosas buenas, puede tener beneficios, pero no como medicamento para las personas. Ya no como medicamento para las personas, porque produce neumonitis, es decir, te quema los pulmones y de ahí ni cómo los recuperes. Hay personas que le echan la culpa al COVID cuando no ha sido el COVID, sino ha sido el dióxido de cloro, o se han tomado otros medicamentos que no debieron tomarlos en el momento adecuado. Si ustedes presentan, digamos, síntomas respiratorios como los que ya les mencioné, lo que tienen que hacer inmediatamente es ir, si están en Mollendo o en la ciudad donde están, tienen que ir al centro de salud que les corresponde, bien protegidos, porque es obvio, al ir allí uno mismo, ¿no? Yo voy y puedo contagiarme, ¿no? Tengo ese miedo. Pero si van bien protegidos, tienen que ir para que les hagan, dependiendo del médico, el descarte, ¿no? El descarte del COVID, y ya independientemente de eso, ya les van a dar las recomendaciones de acuerdo a cada caso. Si digamos ustedes también, ¿qué puede pasar? Han tenido contacto con una persona positiva y no saben cómo, o sea, qué hacer porque no tienen síntomas, pero tienen miedo de contagiar a su familia porque puede que ustedes tengan el virus, lo que tienen que hacer es aislarse. Aislarse voluntariamente, o sea, sin nadie que les diga, ustedes mismos en su habitación. Mamá, ¿sabes qué? He tenido contacto con mi amiga que ha tenido COVID. No tengo síntomas, pero puedo contagiarlos. Puede que recién, porque el virus permanece, digamos, oculto, siquiera unos 5 días aproximadamente, donde no puede haber síntomas. Entonces, ustedes aíslense una semana, ¿para qué? Para ver si desarrollan síntomas. Si ya empiezan a ver que tienen síntomas, entonces recién acudir al centro de salud. Si no tienen síntomas, de preferencia solo aíslense y ya apenas ya pase la primera semana, digamos, ya pueden, o los 14 días, si han podido aislarse los 14 días, ya con más seguridad pueden, digamos, salir de su casa, ¿no? Y conversar más fluidamente o sea, conversar como antes con la familia, ¿no? Y si son sospechosos también, tienen que usar su mascarilla dentro de la misma casa, ¿ya? Dentro del mismo hogar. A veces tal vez no tenemos muchas habitaciones, pero siquiera el uso de una mascarilla simple puede evitar la propagación de este virus. Y el distanciamiento social, mínimo, antes se hablaba de 1 metro. Ahora, lo ideal, si no te quieres contagiar, 2 metros. 2 metros, se ha visto que este virus, esta nueva cepa, es muy contagiosa. El metro de distancia ya no es suficiente, mínimo 2 metros para que estés más segura de que no te contagies, ¿no? Del COVID. Sí. Muchas gracias, doctora Giselle, por proporcionarnos toda esta información que es útil para nosotros y para la población en general.
bueno, diciendo a la población en general que se cuide y que esté y que use estas medidas de seguridad que se les ha dicho. Muchas gracias. Somos el Grupo de Responsabilidad Social Callar y UNSA. Muchas gracias a ustedes y bueno, los mejores deseos, ¿no? Sé que las clases virtuales no es algo que todos hayamos visto, ¿no? Como estudiantes universitarios, pero de corazón espero que en sus casas y en sus hogares sigan estas recomendaciones que las ven incluso en las propagandas, en los noticieros, en la radio, ¿no? Y no hacer caso omiso a todas estas medidas que se da con el fin de salvaguardar la salud de todos nosotros, ¿no? Eso Sí. sería todo. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias.